Damos gracias al Señor por un día más estar acá reunidos en su nombre, amén. Hoy amaneció un día riquísimo, ¿verdad? A mí me encanta la lluvia. Yo quisiera que lloviera todos los días del año. A mí me encanta demasiado escucharla y verla. Sin embargo, bueno, sabemos que corresponde a la mitad del año, unos 6 meses de lluvia. Este año promete ser bastante fuerte. Gloria a Dios de los cielos que nos manda esa lluvia, amén. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a seguir adelante, gloria a Dios. Hoy amanecimos con ese clima bien rico. Sin embargo, hay muchos hermanos que así no pueden trasladarse porque viven lejos, pero lo que hemos podido, hemos llegado acá, y los que vienen en camino, el Señor los trae bajo su protección y su cuidado, amén. Gloria a Dios. Vamos a todos en nuestras manos y vamos a orar al Señor para que una vez más en oración le podamos pedir a Él que sea Él quien nos enseñe en esta mañana, amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos y te exaltamos y te damos gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es posible estar aquí, porque usted nos ha dado las fuerzas hasta hoy, usted nos ha dirigido hasta hoy acá a su iglesia. Le pedimos, Señor, que nos conduzca en esta mañana, que nos enseñes, que nos exhortes, que nos levantes, que nos consueles, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Reprendemos al diablo, todo demonio que quiere interferir. La enseñanza de tu palabra no tiene autoridad en este sitio, ni entrada, ni parte, ni arte. Le reprendemos en el nombre de Jesús y creemos, Señor, en esta mañana que usted nos estará ayudando, Señor, porque tu palabra, amado Dios, es más cortante que espada de dos filos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Penetra hasta partir el alma. Dice la Biblia en Hebreos 4:12. El espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Qué hermoso. Discierne los pensamientos. Nuestros pensamientos los discierne y discierne las intenciones de nuestros corazones. La intención de nuestros corazones el día de hoy es aprender de Él. Amén. Gloria a Dios. Pueden bajar su Biblia, los que aún la tienen arriba. Gloria al Señor. Y bueno, gloria a Dios. Hace varias semanas iniciamos una serie de enseñanzas basadas en el libro de los Hechos. Amén. Acerca de la iglesia primitiva. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí las semanas anteriores al día de hoy? Ok. Escuchamos mensajes referentes a la iglesia primitiva. Una iglesia que estaba en el corazón de Dios desde el principio. Desde el Antiguo Testamento ya el Señor viene anunciando y hablando de esa iglesia. Por ejemplo, en una oportunidad hablábamos que ya en Génesis 12:2 ya el Señor habla y le dice: Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Ya el Señor estaba anunciando la existencia de la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ella se anuncia ya formalmente. Esta iglesia ya se hace un anuncio formal de esta iglesia en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 ya habíamos conversado de que el Señor en su ascensión habla a sus apóstoles y le dice algo determinante. Le dice lo siguiente: recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y le dice el Señor a sus apóstoles: y me serán testigos. ¿Dónde van a ser testigos?
en Jerusalén, que era la localidad donde estaban ellos ubicados. Pero resulta que Jerusalén era la capital de Judea, como decir Maracay, la capital de Aragua. Entonces dice, me van a hacer testigo en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, sino que me van a hacer testigo en Judea, pero no solamente en Judea, me van a hacer testigo en Samaria. Samaria era una provincia que estaba al lado, en la parte norte de Judea. Y así van a ir a toda la tierra. Es decir, una forma como se iba a expandir esa iglesia, ese evangelio de Jesucristo. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra, gracias al cual hoy estamos acá sentados usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Y algo muy notorio que el Señor dice desde el principio y que debemos tomar en cuenta. Y Él dice, ¿cuándo va a comenzar todo esto? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Allí comienza todo. Porque para que la iglesia pudiera ser iglesia, para que la iglesia pudiera seguir adelante, necesitaba de la ayuda de alguien. Y ese alguien era el mismo Señor, su Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Determinante el papel del Espíritu Santo en la iglesia. Determinante. Cuando haya venido sobre vosotros. Cuando haya venido, a partir de allí es que esa iglesia va a comenzar a hacer su trabajo. Es decir, que sin el Espíritu Santo, ¿usted cree que la iglesia hubiera podido hacer su trabajo? No iba a poder hacer su trabajo. Era necesario una ayuda determinante, como era la ayuda del Espíritu de Dios. Y esta iglesia comienza a avanzar y avanzar y avanzar, porque el poder del Espíritu Santo la viene respaldando en todo. Por eso es que la iglesia sigue avanzando, y por eso es que hoy somos iglesia, porque tenemos el respaldo del poder del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria al Señor. Y hoy sigue aquí con nosotros. Hoy sigue aquí en medio de nosotros, con cada uno de nosotros, el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, abrazándonos, consolándonos, dándonos la fuerza para seguir adelante. Yo lo puedo percibir, ¿y usted? Yo puedo saber y darme cuenta que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y está en nosotros. Es el único que nos ha podido ayudar a sostenernos hasta hoy, a sostener la iglesia de Cristo hasta hoy, a pesar de los grandes desafíos que ha tenido que enfrentar. Amén. Y hoy día es lamentable porque del tema del Espíritu Santo se ha dejado de hablar en las iglesias. De hecho, hace como 3 semanas hablaba con un hermano que es de la diáspora, está en un país latinoamericano, y él me decía, él es un hermano que nació aquí hace muchos años, en esta iglesia, y él me decía, hermano, es impresionante cómo en este país donde estoy, en la iglesia no se habla del Espíritu de Dios, no se habla de nada de eso. Se habla de puro razonamiento humano, se habla de puro que sea la ciencia, se habla de puro del conocimiento, de la filosofía, y pareciera que el Espíritu Santo fue extraído de la Biblia. La iglesia está secularizada, y ese es el papel de Satanás, que ha tratado de desviar esa iglesia porque sabe que tiene una ayuda. ¿Y que quiere Satanás? Que el Espíritu Santo deje de respaldar a la iglesia. Entonces, ¿hacia quién trabaja? ¿Con quién trabaja para poder apartarlo de la iglesia? ¿Con quién usted cree que trabaja? ¿Sobre quién trabaja? Satanás, chico, para el Espíritu, no. Satanás se encarga de nosotros, quienes somos iglesia, para poder apartarlo. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia primitiva que se inicia en Jerusalén sigue avanzando, sigue enfrentando desafíos, sigue el enemigo tratando de destruirla, pero sigue Cristo al frente de ella.
Sigue Cristo el día de hoy al frente de la iglesia, ayudándonos, fortaleciéndonos para poder seguir caminando y poder seguir avanzando. Y sigue el Espíritu Santo de la promesa ayudando a su iglesia a seguir adelante. Y el tema que desarrollaremos hoy se llama esparciendo el verdadero evangelio. Cuando el Señor hace mandato, Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra, fue una orden del mismo Dios para poder esparcir ese evangelio desde Jerusalén al resto de la tierra. Pero ¿qué evangelio se tenía que esparcir? Un verdadero evangelio, no un evangelio de mentira, sino el verdadero evangelio de Cristo, el Señor. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8. Versículo del 4 al 24. Y vamos a ubicarnos allí en el resto de la mañana. La cita bíblica que yo voy a reforzar el estudio, usted la puede anotar. Pero vamos a quedarnos en Hechos 8, del 4 al 24. Amén. Del 4 al 24. Sí. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos, anunciando el evangelio. Qué hermosa la palabra de Dios. Son tantas las enseñanzas que el Señor nos puede dar en cada uno de esos versos y textos. En el contexto de este episodio, vemos que hay una explosión del evangelio. ¿Te sale con una explosión, verdad?
comienza el evangelio a dispersarse de una manera hermosa. Era el tema del cual hablaba todo el mundo. Transformación de vidas, milagros, cambio en las personas, poder de Dios. Era lo que se estaba viviendo en toda esa zona, en todas esas regiones. Era como una explosión atómica. Comienza a dispersarse por todos lados la fama de los hombres que llamaban los del camino, que eran los seguidores de Jesucristo, los apóstoles y sus discípulos. Le llamaban la secta de los del camino. Y esa fama de estos hombres comenzó a rondar por todos los alrededores de esa zona. Amén. Pero a su vez comienza también una persecución hostil. Comienza una guerra en contra de ellos, propiciada, ustedes saben por quién, ¿verdad? Era tanto el odio que despertaba el denuedo y la actitud de estos hombres seguidores de Cristo, que asesinaron a uno llamado Esteban, el primer diácono de la iglesia. En el capítulo 7 podemos ver que lo asesinaron. O sea, no era cualquier cosa, no era un odio y no más, no era una intriga y no más, era un odio a muerte. Lo asesinaron por lo que ellos predicaban, por lo que ellos decían con su boca. Entonces la iglesia de Cristo se ve en la necesidad de ahora expandirse. Comienza cada uno de esos discípulos, de esos apóstoles, a tener que salir de Jerusalén. Ellos estaban todos concentrados en Jerusalén, pero el Señor les había dado una orden. ¿Qué dice el Señor? Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el resto, los confines de la tierra. Satanás quería destruir la iglesia, la persigue, pero lo que él como que no sabía, porque así obra Satanás, era que más bien estaba produciendo que se cumpliera la palabra que el Señor había ya proclamado con su boca, de que ellos debían salir de Jerusalén a proclamar el evangelio, a regar la iglesia de Cristo. La persecución pareciera que empujó a los discípulos a que hicieran el trabajo. Y así actúa el diablo con la iglesia. Así actúa el diablo con nosotros. Hay situaciones en nuestras vidas dolorosas, trágicas, terribles, que más bien hacen que en el tiempo Satanás cree que se va a salir con la suya, y hacen que en el tiempo más bien el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para el Señor. Amén. Piensa en tragedias, enfermedades, situaciones que pasamos, y Satanás se sale con la suya, porque él cree que está haciendo y obrando para destruirnos, pero lo que no sabe es que tenemos nosotros promesas de Dios. Y dice la palabra de Dios que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Fíjense lo que dice en la parte del versículo, Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Había un propósito para la iglesia de Cristo, y en ese propósito, cuando ellos veían a los lados, veían y se recordaban de que Esteban había fallecido, asesinado. Pero los que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien. Esas son las cosas que a veces no entendemos, pero así actúa Jehová de los ejércitos. Así actúa el Señor con nosotros, su iglesia. Momentos dolorosos, momentos trágicos nos toca vivir en esta tierra, pero detrás de todo eso
el Señor, el propósito de Dios sigue vigente en nuestras vidas. Y lo que es de Dios, Satanás no se apropia de ello. Amén. Hay cosas que nos suceden, circunstancias difíciles por las que tenemos que pasar. ¿Cuántos han pasado por circunstancias difíciles acá en la iglesia? Cualquier cantidad de circunstancias. De eso, yo le aseguro que todos han podido sacar cosas buenas. De que todos han podido sacar, de que quizás a muchos el cuero se le ha puesto más duro. Sí, quizás muchos han crecido o hemos crecido más en el Señor. Quizás muchos hemos tenido ahora más confianza en el Señor a pesar de las lágrimas, el sufrimiento que nos tocó vivir. Hemos tenido más fuerza para poder seguir adelante. Y cuando pasamos el problema que hacía Satanás, estaba allí bailando quizás alrededor, contento porque estábamos nosotros supuestamente camino a la destrucción, pero resulta que vino Cristo y toma su iglesia y nos levanta y nos lleva hacia adelante. Amén. Gloria a Dios. Por cierto, uno de los que está en el asesinato de Esteban era nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Dice la Biblia que él iba de puerta en puerta, agarraba a los cristianos y los arrastraban de sus casas, no les hacían juicio, no tenían orden de allanamiento, nada de eso, como actúan los totalitarios, así los agarraban y los metían en una celda, allí están atrapados. Esa es la hostilidad que se vivía en ese momento para con los cristianos, y eso es lo que hace que ellos comiencen a avanzar como iglesia. Amén. Pero ahora resulta que en el versículo 5 vemos que desciende Felipe a Samaria. En esa persecución, en esa situación que tenían todos ellos que huir porque los iban a matar, desciende a Samaria. Samaria está al norte de Judea. ¿Y quiénes habitaban en Samaria? Personas que tenían una guerra interna, una guerra con los judíos con ellos. No eran judíos. Medianamente judíos. Le toca allí a Felipe descender, porque estaba en una parte más baja, descender a Samaria. E iba en medio del dolor, hermanos, porque, oye, habían asesinado a uno de los suyos, les habían perseguido, tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus familias, tuvieron que dejar todo y tuvieron que irse. Pero ¿qué hacía Felipe mientras iba a Samaria? Cuando iba a Samaria, en el camino a Samaria, con toda la gente que se encontraba en Samaria, ¿qué hacía Felipe? Predicaba el evangelio del Señor. Porque nosotros no podemos ser cristianos solamente en los momentos buenos. Muchas veces somos cristianos y estamos eufóricos cuando estamos en bendición. Pero cuando estamos en el problema, en el diagnóstico, en la escasez, en lo que no tenemos, ahí paramos y le damos un stop al evangelio. O al revés. O al revés. Pero aquí vemos que en todo tiempo, en todo momento, estos hombres con toda la situación que estaban viviendo, porque quizás la Biblia lo dice muy sencillo, hermano, pero vamos a ubicarnos en el contexto y en el sitio donde estaban ocurriendo los hechos. Si tuvo que irse Felipe a Samaria, porque Samaria no era una ciudad al lado de amigos, era gente enemiga, tuvo que irse Felipe a Samaria a predicar el evangelio por la persecución, es porque lo que estaba empujando a este hombre a salir de Judea no era pequeña ni sencilla cosa. Pero se fue y estaba haciendo el trabajo porque él era cristiano en todo tiempo, en todo momento, sea circunstancia difícil o sea circunstancia fácil, sea el momento que sea, estaba viviendo el evangelio de Jesucristo. Y esto debe ser una enseñanza para la iglesia de Jesucristo. El evangelio de Cristo se vive en todo momento y en todo tiempo, sean momentos buenos, sean momentos malos, haya comida, no haya comida, haya dinero o no haya dinero, haya país en crisis o no haya país en crisis. En todo momento se debe vivir el evangelio de Jesucristo y no ser cristiano solamente en los momentos de facilidad o en los momentos de necesidad para recurrir a pedir. Amén. Gloria a Dios. Y
llevaba la bandera del Evangelio, nuestro hermano Felipe. Dice el versículo 7 que muchos tenían espíritus inmundos y salían de esto dando grandes voces. Así como lo escucha usted aquí, cuando hacemos una oración de liberación, salen unas voces extrañas. Esas mismas voces extrañas son demonios que están alojados en los cuerpos humanos. Están alojados allí y salen, y cuando salen en el nombre de Cristo, no el pastor, no el diácono, no, es en el nombre de Jesucristo. Cuando ellos salen despavoridos. Y fíjense que aquí ocurre lo mismo. Cuando él predicaba ese evangelio y le hablaba a estas personas de Samaria, comenzaban esas personas de Samaria, muchos de ellos, a manifestar demonios y a salir grandes voces despavoridos de sus cuerpos. Y había sanidades, así como le sanó el cáncer a nuestra hermana Digna, a nuestra hermana Miriam, así como sanó a mi esposa de la ceguera, a Clotilde Guillembarré, y a cada uno de nosotros nos ha dado el Señor una sanidad divina del cielo. Hermano, la iglesia de Cristo sigue vigente y sigue avanzando y sigue haciendo su trabajo. Amén. Gloria al Señor. Y había gran gozo en la ciudad de Samaria. Samaria estaba al norte de Judea. Y había mucha rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Samaria era una localidad atrapada por el engaño. Ellos pensaban que podían llegar a Dios por medio de prácticas de magia. Amén. Y había un hombre llamado Simón en Samaria, que le decían el mago, que tenía el corazón de los samaritanos atrapado. Ese hombre era un gran líder dentro de Samaria. Era un hombre con mucha influencia dentro de Samaria. Y cuando este hombre hablaba, todo lo que este hombre botaba por su boca, los samaritanos le creían. Porque ellos pensaban, dice la Biblia, que lo que decía este hombre por su boca era poder de Dios. Y tenían a este hombre como alguien grande, lo dice la Biblia, ¿cierto? Le tenían como alguien grande, a Simón. Les tenía ese corazón atrapado y Simón ejercía gran influencia sobre los samaritanos. Y le hacía ver a este pueblo que sus actos de magia provenían del mismo Dios. Ay, Dios mío. Nosotros éramos como Samaria, ¿o no? Éramos como Samaria. El engaño tenía nuestro corazón atrapado. Creamos en muchos en el tabaco, en las cartas, en el adivino, en el horóscopo, en lo que decía ya el positivista, en la gnosis, en la consulta de cartas, en el de las 9 de la mañana en la televisión, que dice lo que va a pasar, en los de Aries, los de Cáncer. Atrapados, hermanos. Atrapados, así estaba. Nosotros estamos como Samaria, atrapados. Hasta que llegó el poder de Dios. Hasta que llegó el Cristo de la gloria a sacarnos de ese hueco. Amén. Hasta que un día Samaria fue visitada por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poder que nos ha transformado. Esa transformación tiene que ser completa en nuestras vidas. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, que si usted fue brujo, ya no es brujo. Si usted fue adivino, ya no es adivino. Exacto. Y hasta los términos, las palabras que usaban en la brujería, ya eso aquí no existe, ya no entra, ya no cabe. Porque ya usted fue transformado por el poder de Cristo. Usted era Samaria y ahí llegó el poder de Dios y le transformó su vida. Amén. Es decir, que ya todo aquello de la magia, ya eso pasó, ya eso no existe y no debe existir ni siquiera en nuestro lenguaje. Hago la acotación porque a veces se trae al Evangelio términos que usábamos antes, en nuestra vida anterior. Y entonces si leía las cartas, queremos traer a nuestro vocabulario temas o términos que se usaban cuando se practicaban este tipo de prácticas
paganas y diabólicas. Somos nuevas criaturas en Cristo porque fuimos transformados por el poder de Dios. Eso usted créalo, repítaselo, repitámoslo. Amén. En nuestras vidas. Amén. Simón había engañado a mucha gente en Samaria, dice la palabra, obra del mismo diablo. Le oían atentamente cada barbaridad que decía. Y dice la Biblia que quienes le escuchaban, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, que el hombre tenía una tremenda audiencia en Samaria. Y todos estaban engañados por lo que salía de la boca de Simón el mago. Y dice la Biblia en el versículo 11, le atendían todo lo que decía porque sus artes mágicas los tenía engañado por mucho tiempo. El hombre tenía embrujado a Samaria. Como no estaba el poder de Dios, la gente estaba tomada su mente por los poderes demoníacos que soltaba Simón por su boca. Hermano, porque esta gente, cuando tiene el poder satánico y suelta por su boca estas mentiras, son poderes demoníacos los que está lanzando por su boca. Y si usted su mente la abre para prestar atención a lo que dice, está abriendo su mente a que entren espíritus demoníacos. Las cosas del Señor son o blancas o negras, o sí o no. Amén. Aquí no hay matices, aquí no hay tibieza, aquí hay o poder de Dios o poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Otras traducciones dicen que Simón practicaba la brujería y la hechicería. También por allí historiadores de la época, que Simón era un hombre que practicaba la hechicería y la brujería, es decir, cosas ocultas. Quizás consultaba muertos, predecía el futuro, leía las cartas o las piedritas o las nubes o el café o el cigarrillo o las cenizas. Se movía muy bien Simón en las cosas espirituales, era un brujo. Y esto está severamente condenado en la Biblia, severamente condenado en la palabra de Dios. Quien practica tales cosas está lleno de espíritus diabólicos, espíritus inmundos. En Deuteronomio hay una cita que nos habla de eso. Deuteronomio 18, 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien practique adivinación, quien sea agorero, sortílego, hechicero, encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que practique tales cosas. Abominación. Y quizás usted dice: bueno, pero es que nosotros aquí en la iglesia ninguno somos brujos. Usted se va a dar cuenta cómo Satanás se camufla aún dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis 22:15 dice: los perros estarán fuera y los hechiceros. Es decir, que no hay cabida para los hechiceros en el pueblo de Dios. No hay entrada, no puede haber entrada para los hechiceros en el pueblo de Dios. Es tan así, hermano, que los que estamos al frente de la iglesia celebramos, nos contentamos cuando la persona que ha sido hechicera, ha sido bruja, se convierte a Cristo. Pero hay que estar pendiente. Si realmente hubo una verdadera conversión o no viene infiltrado, es la realidad, hermano. Y no solamente el hechicero, cualquier persona que profese ser cristiano. La Biblia nos enseña que no todo lo sobrenatural proviene de Dios. Amén. Y el único que puede a la iglesia ayudarla a distinguir entre una cosa y otra, ¿quién sería? El Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que la iglesia funcione es con el poder del Espíritu Santo. Es el único que nos va a poder a nosotros encaminar y enseñar a distinguir, a separar lo que es santo y lo que es
profano. Por eso debemos estar alerta. Amén. Compromiso grande que tenemos. Pero eso forma parte del cuidado que debe tener la iglesia de Cristo y del cuidado que ha tenido para que usted hoy día esté sentado allí en esa silla. Amén. Amén. Ok. Y mire que se sufren las consecuencias cuando se practican tales abominaciones. El mundo espiritual que se mueve alrededor de estas ciencias ocultas es terrible. Los demonios usan a las personas y hay un momento en que ya no son personas, son demonios. Hay un momento en que la persona ya no es una persona, ya es un demonio personificado. Porque es tanta la legión demoníaca que hay dentro de ese cuerpo que ya todo ese cuerpo lo que hace es un demonio personificado. Cuando las personas practican este tipo de actividades que están al margen de la palabra de Dios, hermanos, se cauterizan los oídos, las mentes se ocultan a la verdad, terminan produciendo en las personas esquizofrenia, terminan produciendo en las personas odio, amargura, porque son demonios que invaden al ser humano. Y solamente el poder de Cristo, ese poder que levanta la iglesia, es el que es capaz de depurar y sanar a todo aquel que viene de practicar estas actividades abominables para el Señor. Esta semana estuve de viaje por el llano, una reunión de trabajo que tenía, y estuve en Camaguán. Bonito el pueblo, ya lo he visitado en otras oportunidades. Y estoy buscando la dirección con un señor de allá de Guárico, una dirección que estamos buscando la alcaldía de Camaguán. Estamos buscando la dirección y yo veo como una bodeguita y me meto en la bodeguita a preguntar la dirección. Y cuando entro a la bodeguita, que percibo el olor, que veo así, veo el poco de frascos. Era una botica de esa de brujería. Vendían cuestiones y esencias, ese tipo de cosas. Yo veo la cuestión así, ando con un compañero de trabajo, pero claro, yo disimulo, pues. No me voy a poner tampoco porque tampoco estoy viendo un fantasma. Yo tengo que estar convencido de que soy luz. No puedo salir despavorido. Amén. Entonces yo veo la cuestión y toco la puerta. Claro, yo toco la puerta antes de ver el sitio donde estaba. Yo toco. Hermano, cuando sale esa mujer, que salió no sé dónde, debajo del mostrador, no sé dónde salió, pero eso era un demonio, hermano. La persona que despachaba ese negocio era un demonio. Y era un demonio tan fuerte que cuando yo salgo, yo miro dónde está la alcaldía, que no sé qué, o sea, muy amablemente, porque tampoco uno puede, hasta luego pues. Cuando yo salgo, la persona que va conmigo dice, eso sí es feo allá adentro, me dio dolor de cabeza. Y el hombre no era cristiano. Y yo dije, ¿por qué le produjo dolor de cabeza? Porque la carga demoníaca que hay en ese sitio, la ruina, los demonios de ruina, la cosa tan fea que se veía allí, y es porque los demonios hacen eso. Y hay un momento, hermano, en que los demonios se tragan eso. Se lo tragan. Usted ve esas casas de gente que ha practicado brujería durante muchos años, la casa parece que se estuviera tragando, parece que hizo un hueco entre la casa y se estuviera tragando la casa. Eso lo hacen los demonios. Amén. Eso no nosotros saberlo, amén. Los hijos de Dios. Dice la palabra que todo lo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, eso se le atribuye al misterio de la iniquidad. Pero resulta que Samaria ahora comienza a experimentar un hueco. Eso que les estoy narrando, eso había en Samaria, pero ahora Samaria, hay un vuelco en toda Samaria, porque comienzan hombres a predicar a Jesucristo y el poder de Dios visita a Samaria y comienzan hombres y mujeres a creer en el Señor Jesucristo, y Samaria ahora se convierte, ese poco de gente, cambia el panorama de Samaria, comienzan a bautizarse hombres y mujeres, según lo que dice el versículo 12. Y es decir, esa Samaria que estaba antes envuelta
en la brujería, en la hechicería, en el engaño, en la adivinación, ahora Samaria es impactada y es chocada por el poder de Dios, así como usted y yo un día fuimos impactados y chocados por el poder del Altísimo Dios. Es importante que tengamos presente que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en nosotros. ¿Usted lo tiene claro, hermano? El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de transformación en su vida y en mi vida. Y ahora, una vez esa vida transformada, el Espíritu Santo hace un trabajo maravilloso en nosotros para ayudarnos a identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y así opera el Espíritu dentro de la iglesia. Hermano, no podemos subestimar los poderes demoníacos. No los podemos subestimar. Satanás tiene poder, pero no más poder que nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hay un evento en la Biblia muy común que está en Éxodos, cuando el Señor, el poder de Dios, convierte la vara de Aarón en una serpiente. Allí se demuestra que los hechiceros tenían poder. ¿Por qué? Porque Faraón llama a sus hechiceros y los hechiceros convierten también una vara en las varas en serpiente. Entonces ahora tenemos dos grupos de serpientes, dos serpientes, la de la vara de Aarón y la del hechicero. ¿Pero qué hizo la serpiente de la vara de Aarón? Se comió a los hechiceros de Faraón. ¿Qué nos está demostrando la palabra de Dios en ese episodio? Que el poder de Dios tiene la potestad y el poder suficiente para devorar todo poder satánico que se levante en contra de la iglesia y en contra de nosotros. Amén. ¡Viva Cristo! Y es el único poder que lo puede hacer. El único poder que está por encima de todo poder que existe en la tierra. El poder de Dios. Así que no se deje achicopalar, que si brujo, que si adivino, que si hechicero, que le pusieron una cosa. Si usted vive en esa zozobra, hermano, necesita nacer de nuevo. Porque en su casa pueden poner hasta un oso gigante con agujas. Eso no tiene efecto sobre su vida porque usted está investido del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Satanás tiene en blanco a la iglesia. ¿Y ahora qué hace con la iglesia? Ahora busca infiltrarse. Ahora busca camuflarse. Ahora busca disimularse, pero entrar a la iglesia como de lugar. Porque quiere destruir la iglesia. No lo va a lograr, pero él no va a dejar de hacer sus prácticas para penetrar en la iglesia de Jesucristo. Ahora la iglesia va avanzando, llega a Samaria, convierte a un poco de gente, pero ahí está Simón. Y ahora Simón, dice la Biblia en el versículo 13, que creyó, se bautizó y andaba mano derecha de Felipe. Y la iglesia seguía avanzando, y ahí estaba Simón, y para todos Simón se había convertido, era un cristiano, como usted y como yo. Creímos, pasamos por esta pila, estamos en la iglesia en cada culto. Así estaba Simón. Así estaba Simón. Y gloria a Dios, que andaba al lado de Felipe, en primera fila, hermano. Lo que pasa es que como que tenía un complejo de grandeza. Porque Simón era líder en Samaria. ¿Y a quién se le arrima ahora? Al líder. Él quería dominar. Pero la gente en su euforia, porque lo dice la Biblia, que estaba la gente contenta porque Samaria estaba recibiendo del poder de Dios y sanidad, y los cojos caminaban y los ciegos veían y los enfermos, porque el cáncer tenía que existir. Quizás no le hacían una biopsia que lo diagnosticaban, pero había personas en cama al borde de la muerte. Y el Señor sanaba. Y el poder de Dios sanaba. El discípulo cuando predicaba sanaba. Y la gente estaba eufórica. Pero ahí estaba Simón. Simón creyó, se bautizó y estaba allí en primera fila.
al lado de Felipe. Y cuando veía que Felipe iba para un sitio, él se iba al lado de Felipe porque él era el líder. Y él quería siempre estar al frente de su pueblo Samaria. Pues Simón era un Simoncito, una cajita de sorpresa. Pero resulta que Simón no es detectable fácilmente, porque creyó, se bautizó y estaba al frente, en primera fila, en la iglesia de Cristo. Nosotros debemos hacer un examen a nuestra vida. Dice el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso se lo está diciendo el salmista. ¿A quién? Al Señor. Y ve si en mí hay caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué nos espera a nosotros, hermano? La eternidad. ¿Qué nos espera a nosotros? La eternidad. Y el salmista le dice al Señor: guíame hacia ese camino, pero examíname si hay algo de perversidad en mí que esté camuflado, porque hay cosas que tenemos camufladas nosotros, hermano, ¿o no? Que ni siquiera nos damos cuenta que están allí guardadas. ¿O usted las quiere tener allí guardadas? ¿Usted las quiere tener guardaditas allí? Pero de repente salieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rebeca? ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que está allí? ¿Por qué salió? Yo no quería que saliera. Están camufladas. Y por eso el salmista le decía: Señor, examíname. No quiero andar en caminos de perversidad. Yo quiero seguir el camino de la eternidad. Porque podemos haber creído, hermano. Podemos haber sido bautizados en la pila bautismal, o en el río Jordán, o en el río Henry Pittier. Podemos haber sido bautizados. Pero resulta que podemos estar camuflados, o podemos tener algo camuflado en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos ayuda ahora a la iglesia a estar alerta y poder, con una pinza de esa quirúrgica, sacar todo aquello que no corresponde a lo que debe tener o vivir el pueblo de Dios. Y así Satanás busca la manera de infiltrar a la iglesia cualquier cosa camuflada, así como estaba camuflado Simón el mago. ¿Pero qué camufla, hermano? Camufla muchas cosas. Enseñanzas que desvirtúan la palabra de Dios. Enseñanzas diabólicas basadas en la Biblia, descontextualizadas. Hace unos meses yo ni pensaba que iba a predicar sobre este tema. De hecho, precisamente vi a un predicador con un tema acerca de Simón el mago. Una cosa que yo creo que el evangelio mundial se volcó a exhortar esa predicación de este hermano. Impresionante cómo se tuerce la palabra en forma camuflada. Y el hermanito que hace: amén, gloria a Dios, lo dice el pastor, es un hombre ungido del Señor. ¡Qué peligro! Se camufla en la iglesia. Porque le voy a decir algo: no hay diablo más peligroso que un diablo con Biblia. Entonces hay que estar alerta, y el Espíritu Santo nos ayuda a poder mantenernos y seguir adelante. Se infiltra, por ejemplo, con la vestimenta dentro de las iglesias. Hermano, la iglesia ha pasado de un extremo a otro, y gracias al Señor somos una doctrina en la iglesia que aquí no predicamos salvación por falta de la mujer. No, la mujer usa su pantalón. Eso no te quita o te da salvación. Pero hay que tener cuidado con la vestimenta decorosa dentro de la congregación. Y ahí se infiltra. Porque cuando nos damos cuenta, ya tenemos ya toda la iglesia tomada por vestimentas depravadas. Y hay que tener mucho cuidado con esto.
La hembra tiene que soltarse un poco más la ropa. Debe soltarse un poco más. Porque la moda contemporánea, el modelo mundial, es que la mujer, mientras más sexy como que es ahora, la ropa más apretada. Y eso trae entonces ahora, usted entra a una iglesia y ya no distingue. Porque la mujer, aquí gracias al Señor, hermano, hay una vigilancia demasiado fuerte y tendremos que seguir haciendo porque nos toca cuidar la congregación. Nos toca, y ahí se infiltra Satanás, y no solamente en la mujer, en el hombre también. Los pantalones chiclosos ahora que están de moda, hermano, no es que seamos religiosos, no hay que tener mucho cuidado, porque Satanás se infiltra, y cuando acuerda estamos igual que en el mundo, tal cual, y no puede ser, porque es una manera de infiltrarse a la iglesia y traer la depravación a la iglesia, a la congregación. Puede usar su pantalón, hermana. Aquí no estamos exigiendo que sea una falda por el tobillo, no, porque el pantalón no trae salvación. La salvación la da Cristo por gracia, pero cuando Cristo está en nuestras vidas, transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, y aún así también debe dirigir a la hermanita o al hermanito la forma de usar vestimenta. Amén. Se infiltra con las profecías. Yo tengo en mi vida, conozco de 3 iglesias en Maracay, 3 iglesias, donde 3 mujeres le profetizaron a los pastores para que dejaran a sus esposas las pastoras, y hoy día las 3 iglesias se destruyeron porque los 3 pastores dejaron a sus esposas. 3 iglesias. Se infiltra Satanás. Pero como la mujer es una ungida, una profeta de Dios supuestamente, entonces se le hace caso a lo que dice la profeta. ¿Y es la Biblia? Hay que tener mucho cuidado. No todo lo que dice Dios es de Dios. Amén. Nosotros creemos en la profecía. Aquí está la profecía. Aleluya. Cuando yo me paro acá y le hablo palabra de Dios, estoy profesando los oráculos de Dios. Eso es la profecía, basada en la palabra de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado porque también se camufla como se camufló Simón el Mago. Camufladito, creyó, se bautizó y estaba con Felipe. Se infiltra de que, bueno, si usted es cristiano, usted debe entonces ahora sembrar y colocar ese relojito de Dios, que no tiene dinero, hermano, coloque el reloj que tiene aquí. Y el Señor le va a dar ahora la casa que está pidiendo. No, porque yo voy a pactar con Dios. Nosotros no pactamos con el Señor pacta con nosotros. Amén. Y ya sus pactos están listos. Estamos nosotros solamente esperando que se consuma la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el evangelio verdadero, el que debemos nosotros poder expandir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por aquí les dejo una historia hermosa, pero hermosa porque nos enseña al pueblo de Dios que aunque pensemos no la sabemos toda, Satanás se infiltra dentro de la iglesia. Dice el versículo 13 que Simón, viendo las señales, cuando Simón está allí, él vio con sus ojos lo que estaba ocurriendo y grandes milagros que se hacían. Él queda atónito y él dice: esta es la mía, esta es la oportunidad mía, porque si yo antes hacía más y los tenía en mi bolsillo, ahora con todo este poder, ahora va a tener más poder y voy a poder tener más riqueza, más poder, más autoridad sobre Samaria. Y esas señales eran reales, hermano. Las señales que veía Simón eran reales, porque la palabra de Dios lo dice en Marcos 16:17, y esas señales seguirán a los que creen. Las señales que hoy día vemos todavía. Señales maravillosas de sanidad, del poder de Dios sanando las vidas, transformando las vidas. Es una cantidad de testimonios impresionantes, hermano. Y el hombre, cuando vio, él lo que hizo fue ver, porque él lo que hacía era ver.
Por ejemplo, la semana pasada, cuando estábamos orando acá al final del culto, hermano, había un espíritu de opresión que tenían tomado algunos hermanos. Digo, hermanos que tenían espíritu, yo no podía percibir lo que estábamos orando allí. Y de hecho, no eran los que están aquí, como pasamos allá en la parte de atrás, había personas que estaban siendo liberadas. Espíritus tenían tomado las vidas. Y en la oración, yo estoy orando al Señor y yo no sé quién, y están los demonios saliendo. Porque ese es poder de Dios, no es poder mío, no es poder de Pastor Andrés, no es poder de ninguno de nosotros, es poder de Dios. El poder de Dios que está en la iglesia y que estará con nosotros siempre hasta que Cristo venga por ella. Amén. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Allí estaba Simón. Y quizás muchos lo verían convertido, cambiado, transformado. Pero resulta que el hombre lo que estaba haciendo era viendo las señales y estaba encubierto dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué hay encubierto dentro de nosotros el día de hoy? ¿Hay cosas encubiertas en mi vida? Examíname, Dios, digámosle al Señor. Apenas estaban haciendo la iglesia y ya está infiltrado Satanás dentro de la iglesia. Y estaba muy disimuladamente. Pero el Espíritu de Dios estaba haciendo su trabajo. El Espíritu de Dios estaba sobre hombres y mujeres que de alguna manera iban a descubrir lo que había dentro de ese hombre. Y el Espíritu de Dios iba a hacer su trabajo e hizo su trabajo. Porque por eso Él está en la iglesia, para hacernos distinguir y poder seguir adelante y poder tomar las decisiones y poder hacer lo que tengamos que hacer para apartar la dominación del cuerpo de Cristo. El mismo Jesucristo lo alertó en Mateo 24 cuando habló de los últimos tiempos. ¿Qué dijo? Muchos tropezarán, otros se aborrecerán unos a otros, habrá falsos profetas, engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. La semana pasada, por cierto, el tema supliendo las necesidades. ¿Qué se nos enseñó ese día? Que el Señor, con su Espíritu Santo, trabajando dentro de nosotros, nos ayudaba a ver, a distinguir y a hacer un trabajo de ayuda a todo aquel que necesite. Pero la iglesia comenzó a avanzar en el tiempo y comenzó a cumplirse esto que dijo el mismo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Muchos se aborrecerán, muchos se engañarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces ahora, ¿qué pasa dentro de la iglesia? Que quizás no es lo que ocurría en la iglesia primitiva cuando comenzó, que dijeron, bueno, vamos a tener que llamarnos hombres, llenó el Espíritu Santo, llamarnos diáconos para que se encarguen de atender a las viudas, a los necesitados de la iglesia, porque los apóstoles, los seguidores están aquí predicando y se necesita un apoyo de gente llena de Dios para repartir las comidas a los necesitados. Ese fue un ambiente hermoso que se desarrolló en ese momento. Pero como la palabra decía que el amor de muchos se va a enfriar, que muchos van a engañar, comienza a cumplirse eso sobre la iglesia. Ahora comienza el engaño entre la iglesia. ¿Y ahora qué debe hacer la iglesia? Si va a ayudar, cuidado con la ayuda. Porque ahora están los aprovechadores. Ahora están los engañadores. Ahora están los que se malacostumbran. Y entonces la iglesia tiene que hacer un trabajo con mucho cuidado, con cautela. Por eso no es tal cual como lo veíamos en la iglesia primitiva. Pero la iglesia sigue haciendo su trabajo. Pero hay engaño igual que hay que estar pendiente porque es bíblico. La palabra de Dios así lo dice. Entonces, Simón se encubre, estaba siempre con Felipe. Y entre el versículo 14 y 17, Simón estaba allí camuflado al lado de Felipe. Pero la iglesia en Jerusalén se entera que en Samaria hay una explosión del evangelio y está Simón guapeando con todo ese gentío nuevo. Y ahora la iglesia dice, los apóstoles, vamos a enviar 2 para que refuercen el trabajo de Simón allá en Samaria. Vamos a enviar a Pedro y a Juan. Y los envían. Y dice el versículo 18 que cuando Pedro y Juan llegan, que están orando por los hermanos,
orando para que el poder del Espíritu Santo arrope cada vida y llene cada vida, dice que Simón vio, se le salieron los ojos como huevo frito. Simón se le salió la serpiente que estaba por ahí adentro, apagadita, dormidita y escondida. Y entonces, cuando Simón ve eso, se atora todo. Y ahora él dice, yo quiero ese poder. Allí Simón se descubrió. Yo quiero ese poder. Para que cualquiera que yo le impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Pero es que el poder de Dios no se mueve por dinero. El poder de Dios no se mueve por conveniencia. El poder de Dios se mueve por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Yo siempre le he dicho a la iglesia, hermano, el lobo disfrazado de oveja se conoce por el hocico. Porque se pone disfrazado de oveja, pero le sale el hocico, le sobresale. Y cuando habla, hay rodó. Pero se necesita el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder detectar. Porque si no estamos así como los samaritanos, habían creído, pero estaba Simón allí. Bueno, Simón era nuestro líder en la brujería, ahora es nuestro líder en la iglesia. Y resulta que Simón estaba camuflado. ¿Qué hubiese pasado si a Simón no se le descubre? ¿Qué hubiese pasado, hermano, en la iglesia de Cristo? Lo que vemos hoy día en muchas iglesias, que tienen a un Simón ahí encubierto y no se han dado cuenta. Y si aquí sucede eso, usted habla con nosotros y nos lo recuerda. Sí, Gloria a Dios. un hormiguero por ahí Con el hocico afuera. Hermano, pero es que el lobo disfrazado de oveja se le conoce por el hocico. Cuando habla, por eso es que hay que escuchar. A veces usted habla con las personas y usted le escucha y sabe quién es. Cuando le escucha que habla, ya sabe quién es. Yo soy cristiano, vamos a hablar, somos cristianos, de cualquier tema. Y usted se da cuenta si realmente, sin decir nada, usted con escuchar ya se da cuenta. Y ya le conoce el hocico. está cimentado en la palabra. Claro, obviamente tiene que estar agarrado del Señor y en la palabra de Dios. Porque si no, hermano, se deja llevar fácilmente. En los años 70 hubo un hombre llamado Jim Jones. Los que tienen mucho tiempo en el Evangelio deben conocer la historia de Jim Jones. Este hombre era un cristiano metodista, de la iglesia metodista norteamericana. Pasó por la iglesia bautista también, cristiano evangélico como nosotros. La iglesia metodista y la iglesia bautista son iglesias que en la palabra se forman, se cimentan en la palabra. Este hombre sí traza muy bien la palabra de Dios. Este hombre comienza a crecer, lo llaman al pastorado en Estados Unidos, pero también comienza a tener una inclinación por la defensa de los derechos de las personas de color. Ustedes saben que en esos años había mucho racismo en los Estados Unidos. Y él comienza a ser como activista de defensa de los derechos humanos de las personas de color. De hecho, en una oportunidad le dieron un premio para en Estados Unidos hay un premio para esas personas que luchan por los derechos de las personas de color, que es un premio llamado Martin Luther King, que fue un activista muy conocido que luchó contra los derechos, con los derechos de las personas de color. Hasta le dieron el premio a este hombre. Este pastor, la iglesia comenzó a crecer de una manera impresionante en los años 70. Pero como el hombre también se inscribe, era parte del Partido Comunista de los Estados Unidos, ya allí comienza a chocar con el gobierno de los Estados Unidos. Pero comienza entonces dentro de la iglesia a hacer cosas, a decir cosas que mucha gente dice, ya va, pasito atrás. Y había personas allí, congresistas de los Estados Unidos, en la iglesia de él. Había uno muy famoso que sale de la iglesia preocupado porque ve que el hombre como que está perdiendo el norte. Pero había mucha gente que seguía a su pastor y conocía la palabra, iglesia metodista, iglesia bautista.
Resulta que este hombre comienza a meterse en problemas con el gobierno de Estados Unidos y tiene que salir a Guyana. Cuando él sale a Guyana, él ahora dice que recibe una revelación y que él era como un Cristo y que iba a construir una aldea que iba a ser un paraíso en Guyana, porque el Señor le reveló que debía construir esa aldea como un paraíso. Hermano, 900 personas dejaron todos los Estados Unidos y se mudaron con este pastor a Guyana. 900 personas. 900 personas que habían estudiado la palabra de Dios. No se daban cuenta que tenían allí a un Simón el mago encubierto. 900 personas dejaron todos los Estados Unidos y se fueron a Guyana. Y yo vi los videos, para yo poder decir esto me tuve que documentar. Vi los videos de las personas, una aldea en medio de la selva amazónica, con casitas, estaban los que estaban en la familia, el esposo con la esposa, el niñito, y estaban allí viviendo de forma primitiva, y el hombre aquí los reunía, les predicaba, les hablaba y les decía que el anticristo era el imperio yanqui, que el anticristo era el imperio norteamericano, y tenía a la gente robotizada. Pero resulta que este hombre que estaba en Estados Unidos, que se había quedado porque no le pareció la cosa de Jim Jones, conjunto con el gobierno de Estados Unidos, planifica una visita a esta aldea para ver qué estaba pasando. Y pues en los Estados Unidos son muy celosos con su población, y eran 900 norteamericanos, hermano, que se trasladaron a Guyana a vivir. Y él va allá, y cuando el hombre se entera que venía este hombre en camino, hace una fiesta y los amenazó para que todos dijeran que estaban bien, y muchos recibían tortura y mujeres habían sido violadas ya, pero ellos seguían creyendo la palabra de Dios. Estaba un Simón allí camuflado. A nosotros nos va a pasar eso, no podemos decirlo, hermano, porque hay que estar agarrado del poder del Espíritu Santo del Señor para no caer en los engaños de Satanás. Amén. Pero entonces el hombre visita y hace un tremendo agasajo. El hombre dice, bueno, pero esto aquí está bien, esta gente aquí está súper bien. Le disfrazó un escenario como que estaban en las mejores condiciones, pero había 4 o 5 que ya como que el Señor los estaba inquietando y les decía que eso no estaba normal, y se infiltraron y le dijeron al hombre lo que estaba pasando. Nos tienen aquí, nos maltratan. Cuando Jim Jones se da cuenta que este hombre ya sabía lo que estaba sucediendo allí, los interceptó en el aeropuerto y los mandó a matar a él y a toda su comisión, y los mataron a cuchilladas y a escopetazos. De hecho está el video, yo vi el video cuando llega el y los interceptan y los mataron a todos. Ahora Jim Jones le dice a la gente, hermanos, esa visita fue la visita del anticristo que quiere acabar con nosotros, no podemos permitírselo, vamos a hacer una fila por aquí y vamos a tomarnos algo y nos vamos a trasladar a la ciudad celestial. Y la gente fue a hacer su cola, hermano. ¿De saber qué era? Cianuro. Y se tomaron el cianuro. 912 personas. Y está el video, hermano. Hay videos, documentales que quedaron videos, trozos de videos, donde las personas que habían denunciado las agarraron a la fuerza y la gente no quería, y los diáconos de la iglesia le hablan la boca los que tomaron el cianuro, y se murieron las 900 personas. Y vino Jim Jones, le agarró y se mató. ¿Y eso pasó dónde? ¿Pasó en la iglesia católica? ¿Dónde pasó? Por eso hay que cortar con todo a tiempo, porque a destiempo se pone peligrosa la cosa. Es preferible cortar todo a tiempo. Esto no se puede aquí, esto aquí no es así, esto aquí no es así. Esto es preferible hacerlo a tiempo, hermano, porque si no vienen las consecuencias peligrosas. Y así actúa Satanás, así se camufla él, que el Señor lo reprenda. Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios. Hermano, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, es ese evangelio sublime, puro, que te lleva a someterte ante el reino, el gobierno de Dios. Eso es lo que es reino. Reino significa gobierno de Dios.
donde su vida y la mía esté gobernada por un rey que no lo vemos, que es invisible, pero sabemos que existe y que es real y que vive para siempre, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el verdadero evangelio de Cristo, donde vivimos el presente con Él, donde vivimos el reino con Él. ¿Por qué? Porque Él reina en nuestras vidas. Él es nuestro gobernante, nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que tenemos un futuro donde le vamos a ver cara a cara y vamos a una eternidad. Ese es el verdadero evangelio, esa convicción. Cuando usted y yo tengamos esa convicción, ahí realmente podemos decir, no somos evangelio de mentiras, sino somos verdaderamente cristianos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando yo me someto a sus estatutos, cuando me someto a su gobierno, a su palabra, cuando estoy atento a lo que Él dice en su palabra, y entonces como Él es mi rey, Él es mi gobernante, yo atiendo lo que Él me dice para mejorar y cambiar mi vida cada día y transformar mi vida. Y ahí le envía a su Espíritu Santo para que trabaje con nosotros y comience a ayudarnos, y nos caemos y nos levantamos y nos empuja y nos lleva ahí poco a poco adelante. Ese es el verdadero evangelio cristiano, el evangelio de Jesucristo. Con una esperanza en que un día le vamos a ver cara a cara y estaremos en la eternidad con Él. Pero donde para poder ingresar a ese evangelio tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, como lo tuvo los samaritanos, como lo tuvo Felipe, Pedro, Juan, pero Simón no lo ha tenido. Amén. Y la respuesta de Pedro fue que estaba lleno del Espíritu Santo. Él le dice que no estaba verdaderamente convertido. Y en el versículo 20 le dice, tu dinero vaya contigo a la perdición. Es decir, Pedro le estaba diciendo a Simón que él iba a la perdición. Es decir, él no era del pueblo de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera murió Ajá. para todo aquel que cree. Para que él crea, no se pierda. ¿Y a dónde mandó Pedro a Simón? A la perdición, porque él era de la perdición, no estaba dentro de la promesa. Lo pudo detectar fácilmente solamente con Simón decir, yo quiero de ese poder. Y así debemos estar vigilantes nosotros. Ahora no estamos hasta paranoicos, porque debemos comenzar con nosotros mismos. ¿Qué hay oculto en mi vida? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué hay allí que yo debo sacar, que yo debo exhortar y sacar de mi vida y arrepentirme delante del Señor? Amén. Y Él le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, tú no perteneces a la iglesia de Cristo. Y a veces, hermano, pensamos que estos hombres eran suaves. Eran suaves. ¿Cómo eran estos hombres? Radicales. O sí o no. Tú no perteneces a este asunto. Tú te vas a ir con esa mentira a la perdición. Tu corazón no está recto delante de Dios. Le dice Pedro a Simón. Es decir, el corazón que no está recto delante de Dios es ¿quién? Una persona inconversa. Y le dice, estás en miel de amargura y en ataduras de maldad. Es decir, no has sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo opera en nuestras vidas, no debe haber amargura, ni debe haber maldad. ¿O puede convivir la amargura, la maldad con el Espíritu Santo? No puede. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, fíjense que es tan evidente que no hay que creer en Cristo, que dice el Señor, dice la palabra que nuestro mediador entre Dios y nosotros, ¿quién es? Ahora viene Simón y le dice a Pedro, bueno, Pedro, roga por mí, Pedro. Ruega por mí, Pedro, para que no me caiga nada de lo que estás diciendo. O sea, él no sabía todavía el papel de Cristo en la iglesia. ¿Y cómo era esa que estaba al lado de Cita? ¿Cómo era eso que estaba al lado de Felipe? ¿Cómo era eso? Y era el papel de la iglesia tan complicado que hay que agarrar la tijera y cortar. Y a veces hay que cortar con dolor, hermano. Siempre se corta con dolor.
Exacto. A veces da dolor y hay que agarrar y hacer así. Pero hay que hacer. Porque si no, vienen las consecuencias. Y las consecuencias no son sobre mí, las consecuencias sobre todos nosotros. Amén. Amén. Entonces, esa cosa que hay en nuestra vida hay que cortarla. Porque si no la corto, me va a llevar a la destrucción. Como Simón el Mago pretendía llevar a la iglesia de Cristo. Amén. Después dice el versículo 25: Pedro y Juan testificaron solemnemente y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. La iglesia del Señor se ha mantenido, hermano. Esa iglesia que ha luchado por mantener un verdadero evangelio de Jesucristo. Debemos seguir esparciendo un evangelio verdadero, no de nombre. Ahorita en la calle todo el mundo es cristiano. En las instituciones, en el vecindario, todo el mundo es cristiano. Ahora, usted no está llamado a estar criticando al otro si eso no es. Estamos llamados a vivir nosotros el verdadero evangelio de Jesucristo. Comenzar por nosotros. A veces es verdad, quiero que cambie el de al lado, cambio yo primero. Debo cambiar yo primero. De lo contrario, la iglesia de Cristo no existiría a estas alturas. No existiría, hermano. Y el Señor le hace exhortaciones a la iglesia. Y la llama y le dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Señor a su iglesia. Y me gustan mucho estos fragmentos que en una prédica pasada se los leí, del Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando el Señor habla de las iglesias. Porque esas iglesias eran el reflejo de lo que es hoy día la iglesia de Cristo. El reflejo tal cual, por eso están en la palabra. Y dice el Señor en Apocalipsis 2:11: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino hasta aquel que lo recibe. Y le daré la estrella de la mañana. Esa es la promesa que tenemos cuando realmente perseveramos y vivimos el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermano, no crees pajarito preñado. No crea cualquier cosa que va por la televisión o que escuche. No crea cualquier cosa. Pase todo por el filtro de la palabra de Dios. Amén. El Señor mismo se ha encargado de sacar en evidencia y de revelar su Santo Espíritu todos aquellos falsos y mentiras que han penetrado a la iglesia de Cristo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quién recibirá esa vestidura blanca? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere yo le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá de ella. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuánto más está sentado en el trono del Señor? Vamos a decir nuestros pies. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Examíname, oh Dios. 129. Examíname, oh Dios. Es necesario sacar eso que está camuflado por allí y cortar con eso. Como iglesia es necesario frenar todo aquello que quiera penetrar y cortar con eso a tiempo, para poder llevar adelante el verdadero evangelio de Jesucristo. Le damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos y te damos honor y gloria y honra y alabanza.
Amén.